¿Sabías que solo el 3% de las personas adultas planean en papel sus objetivos y que estas mismas personas obtienen 5 veces más que aquellos que no lo hacen? ¿Sabías que nuestra productividad puede aumentar un 25% si planeamos en listas nuestras actividades? ¿Y sabías que si dedicamos un 10% de tiempo a la planeación, podemos ahorrarnos hasta un 90% en la ejecución? Si te interesa conocer estrategias que te pueden ayudar a mejorar tu productividad, te invito a que te quedes y revises el contenido que traigo a continuación. Hola, ¿cómo están? Un saludo a la comunidad de Aprendiendo y Emprendiendo. Gracias por estar aquí y compartir estos espacios de aprendizaje. A los que no nos conocen, sean bienvenidos y reciban un cordial saludo. Para empezar, los voy a invitar a que piensen en un objetivo que se hayan trazado recientemente o a inicio de año. Un objetivo que es muy importante para ustedes en cualquiera de las áreas de su vida, ya sea en el área laboral, en el área personal, en el área profesional, en el área afectiva, en el área espiritual, etcétera. En cualquiera de las áreas. Tiene que ser importante para ustedes y que aún no hayan terminado o quizá ni siquiera hayan comenzado por falta de tiempo, porque literalmente se encuentran ahogados de trabajo y responsabilidades que se consumen el día a día. ¿Les parece conocida esta situación? Ahora les pregunto, ¿qué pasaría en sus vidas si lograran terminar ese objetivo? ¿Cómo se sentirían? Generalmente a todos nos pasa, que sabemos que cumplir metas, propósitos, objetivos, como queramos llamarlo, nos llena de gozo, de bienestar, de satisfacción y una serie de sensaciones o una serie de sentimientos positivos hacia nosotros mismos. Y la ironía del asunto es que aún sabiendo esto, muchas veces ni siquiera los intentamos por falta de tiempo. Y hoy les traigo eso, les traigo 11 estrategias de 21 que expone el libro Tráguese este sapo del autor Brian Tracy. En un próximo video abordaremos las otras 10 y estas estrategias nos pueden ayudar a lograr esos objetivos, porque nos van a dar pautas para aprovechar mejor el tiempo, para tomar mejores decisiones, para enfocarnos en las áreas que necesitamos enfocarnos para lograr esos objetivos, a ser más eficientes y productivos, a lograr más en menos tiempo. Y algo muy importante es entender a que siempre va a haber tiempo para que hagamos lo que realmente es muy, muy, muy relevante en nuestras vidas. ¿Y cómo nos pueden ayudar esas estrategias? Es muy sencillo. La única manera en que estas estrategias nos pueden ayudar es poniéndose en práctica. Y que es una premisa en la cual insistimos mucho en este canal. Y es que el conocimiento es poderoso. Y mucho más poderoso es el conocimiento puesto en práctica. Así de que los invito a que estas estrategias las incorporen en sus vidas. Sin más introducción, los invito a que se pongan cómodos, se suscriban al canal los que aún no lo han hecho, porque vamos a comenzar. Y primero vamos a hablar de Brian Tracy. ¿Quién es Brian Tracy? Brian Tracy es un empresario nacido en Canadá en 1944, uno de los maestros de la productividad en las ventas de la antigua escuela que aún está con nosotros. Durante toda su vida se dedicó al estudio de la gestión del tiempo, la productividad y las ventas. Entre sus libros más destacados tenemos La psicología del logro, El arte de cerrar la venta, Tu mejor versión, Máxima eficacia y Tráguese ese sapo, que ha sido uno de sus libros más populares y más vendido en el mundo, con más de 2 millones de copias traducidas en 40 idiomas. Estudiosos del aprendizaje han demostrado que es mucho más fácil aprender cuando el conocimiento se entrega en pequeñas porciones. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a abordar una pequeña porción de las enseñanzas del libro Tráguese ese sapo para que logremos incorporarlas en nuestras vidas y nos volvamos más productivos. Y ahora vamos a entrar en materia. ¿Y qué es Tráguese ese sapo? Tráguese ese sapo es una analogía que el autor hace y en la cual compara el hecho de que tengamos que tragarnos un sapo. Así, literal, como le escuchas, tragarse un sapo. ¿Te imaginas? Con el hecho de abordar aquellas tareas o actividades que sabemos que son importantes para lograr nuestras metas y que sin embargo la mayoría de nosotros no las hacemos por falta de tiempo, porque son incómodas, porque las percibimos como complejas o porque estamos ocupados haciendo otras cosas. En el libro se habla de que si queremos ser exitosos en lo que nos propongamos, la actividad principal es trabajar en aquellas tareas que nos acercan al éxito a inicio del día, que esto debería ser lo primero que hagamos al inicio de la mañana. De ahí la analogía. El autor nos dice que si tragarnos el sapo es la primera actividad del día,
podemos continuar con nuestro día con la satisfacción de saber que lo peor que nos podía pasar en ese día ya ha pasado. Debemos recordar que los sapos son aquellas tareas importantes que nos ayudan a lograr nuestros objetivos. ¿Y cómo debemos tragarnos ese sapo? Para tragarnos los sapos existen dos reglas. Regla número 1. Si tenemos que tragarnos varios sapos, debemos empezar por el sapo más feo. Y regla número 2. Si tenemos que tragarnos un sapo, de nada sirve contemplarlo por mucho tiempo. La clave para alcanzar altos niveles de rendimiento y productividad consiste en desarrollar el hábito de encarar a primera hora de la mañana la tarea más importante antes de hacer cualquier otra cosa, sin pensarlo demasiado. Como te puedes dar cuenta, para obtener buenos resultados es necesario cumplir con la regla número 1 y regla número 2. Te recuerdo, regla número 1, si tenemos que tragarnos varios sapos, debemos empezar por el más feo. Y regla número 2, si tenemos que tragarnos un sapo, de nada nos sirve contemplarlo por mucho tiempo. Esta regla la tenemos de cumplir con disciplina, diariamente. Y esto a su vez trae implícito el desarrollo de nuevas habilidades, nuevos hábitos, como por ejemplo, priorizar tareas, planear, estar constantemente orientado a la acción. Y es en esta parte en la cual este contenido nos puede ayudar a que desarrollemos nuevas conductas que ejecutadas diariamente se conviertan en hábitos y nuestros hábitos en hábitos exitosos. ¿Te gustaría tener éxito, verdad? Entonces, ponga mucha atención. Vamos a hablar de las estrategias. Estrategia número 1. Ponga la mesa. ¿Y qué es poner la mesa? Poner la mesa hace referencia que primero, antes de empezar a tragarse los sapos, necesitamos saber qué queremos lograr, cuál o cuáles son los objetivos importantes en los que vamos a trabajar, qué, para qué y por qué lo vamos a hacer. Son preguntas que necesitamos respondernos para tener la suficiente claridad de hacia dónde vamos. Cuanto más claro tengamos definido lo que queremos y lo que tenemos que hacer, es más fácil vencer la procrastinación. Generalmente aplazamos las cosas por falta de motivación o porque no tenemos un orden o un paso a paso para hacerlas. A veces no tenemos muy bien definida la razón del por qué queremos hacerlo y esto nos desmotiva a realizarlas. Terminamos aplazándolas y sintiéndonos improductivos. Para esto, el autor nos recomienda una regla que él practica a la que denomina regla para el éxito. ¿Y en qué consiste? En que todas nuestras ideas, todos nuestros proyectos, todos nuestros objetivos deben quedar por escrito, a que nos acostumbremos a pensar sobre el papel. Y él nos regala adicional una fórmula de 7 pasos para establecer objetivos. Las voy a explicar muy brevemente. Paso número 1 es decidir exactamente qué queremos. En otras palabras, sería tener muy claro el objetivo que queremos alcanzar. Paso número 2, escribirlo. Como les mencioné anteriormente, es pensar sobre el papel. Al escribirlo, el objetivo adquiere vida y energía propia. Paso número 3, establecer una fecha límite. Un objetivo sin fecha quizás no tenga fin. Paso número 4, hacer una lista detallada de todo lo que tenemos que hacer para lograrlo. Paso número 5, organizar esa lista como un plan. Organizar las prioridades paso a paso, dividirlas en tareas específicas. La idea es tener una ruta visual de cómo lo vamos a hacer. Paso número 6, actuar de acuerdo al plan. Recuerda, ningún plan es posible si no se lleva a cabo. Y paso número 7, decide hacer algo todos los días que te acerque a ese objetivo. Es decir, pongámonos en acción, todos los días sin excepción, sin detenernos. Entre más claro tengamos el objetivo, más entusiasmados estaremos para poder realizarlo. Y algo muy importante es que la claridad es uno de los conceptos más importantes en la productividad personal. Si nosotros tenemos claros nuestros objetivos, la manera en cómo lo vamos a lograr, tenemos más probabilidades de cumplirlos. Estrategia número 2. Planifique cada día con antelación. Esta estrategia quizá muchos de nosotros ya la habremos escuchado. Sin embargo, nos cuesta mucho llevarla a la práctica. ¿Sabías que por cada minuto planeado te puedes ahorrar hasta 10 minutos en la ejecución? La verdad es un dato interesante que valdría la pena comprobar. La habilidad de planificar con antelación es una herramienta poderosa para superar la procrastinación. Podemos escoger el horario en el cual se nos facilite. Podemos planear en la noche anterior o podemos planear al iniciar el día. La idea cuál es? Es que realicemos en forma de listas las tareas o actividades que vamos a desarrollar con la intención de tener una ruta de trabajo antes de pensar nuestra jornada.
Ten muy en cuenta que planificar es traer el futuro al presente para poder hacer ahora algo al respecto. El solo hecho de planificar nos va a hacer sentir a nosotros que tenemos el control de la situación y nosotros los seres humanos nos queremos sentir seguros y queremos tener el control y eso va a hacer que muy posiblemente todo ese plan lo cumplamos. El autor nos recomienda que si queremos tener horas extras, trabajemos con listas de tareas o de actividades, listas diferentes para cada propósito o para cada objetivo. La idea es que cada objetivo tenga su planeación y esas listas van desde lo general a lo específico, es decir, el autor nos recomienda tener listas anuales, listas mensuales, listas semanales y listas diarias, en las cuales se incluyen actividades claves que nos acerquen día a día hacia esos objetivos o hacia esos propósitos que tenemos. El trabajar con listas nos permitirá medir nuestro avance, nos hará sentir la sensación de control en nuestra vida y aumentará nuestra autoestima por el placer de ir cumpliendo objetivos. Y ahora pasamos a la estrategia número 3. Aplique la regla 80-20, también conocida como el principio de Pareto. Pareto fue un ingeniero economista y sociólogo nacido en Francia que en un experimento social sobre la distribución de la riqueza se dio cuenta que el 20% de la población era dueño del 80% de las riquezas y que el otro 80% era propietario solamente del 20% de la riqueza restante. Con estos datos él concluyó que el 20% de los recursos generan el 80% de los resultados. Esta regla se volvió muy popular y prácticamente la han aplicado en otras disciplinas. Esta regla hace referencia a que revisemos en nuestra lista de tareas y actividades cuáles son las más importantes a realizar por el alto grado de impacto que tienen sobre el objetivo que deseamos, porque estos serían los sapos que nos tenemos que tragar primero. El autor nos recomienda identificar de nuestra lista de tareas cuáles pertenecen al 20% de las que aportan al objetivo y cuáles al 80%, que serían otras actividades que quizá no generen ningún impacto en el resultado deseado, para así evitar que utilicemos nuestro tiempo en tareas triviales que nos dan la sensación de sentirnos ocupados y que sin embargo al final no nos aportan un verdadero valor. El ser humano por instinto quiere permanecer ocupado y debemos de resistir la tentación de realizar actividades que no le aportan valor a nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque esto se nos puede convertir en un hábito que es muy difícil de erradicar y vamos a terminar ocupados, cansados y al final del día nuestros objetivos aún permanecen quietos, sin cumplir. Recuerden que siempre vamos a tener tiempo si lo usamos bien. Ahora vamos a pasar a la estrategia número 4. Estrategia número 4. Estudie las consecuencias. Esta estrategia consiste en desarrollar la capacidad de poder predecir las posibles consecuencias que pueden surgir por el hecho de realizar o no una acción. Aplicando esta estrategia podemos tomar mejores decisiones en el corto plazo. El autor recomienda que pensemos en las consecuencias en el largo plazo para tomar mejores decisiones en el corto. El autor nos dice que para tomar mejores decisiones en el corto plazo, pensemos en las consecuencias de esas decisiones en el largo plazo. ¿Por qué? Porque generalmente la satisfacción que generan las decisiones a corto plazo tienen consecuencias potenciales en el largo plazo. Para explicar este punto lo voy a hacer a través de un ejemplo general, diría que a todos nos pasa, y es que nosotros no medimos las consecuencias del largo plazo y cuando tomamos decisiones a corto plazo, voy a hablar de la alimentación, con respecto a ese tema, nosotros no tenemos en cuenta en el corto plazo algunas consideraciones que podrían ser muy válidas tenerlas en cuenta para así evitar posibles consecuencias en el largo plazo como la obesidad, la diabetes, otro tipo de enfermedades que pueden desarrollarse por el hecho de no revisar en el corto plazo, puede ser el nivel de azúcar, el contenido calórico, el nivel de grasa, etcétera. Y eso es lo que trata de decirnos el autor, que pensemos en las consecuencias a largo plazo, no solo negativas, sino también positivas, y que eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en el corto plazo. La invitación es a que si una actividad o una tarea trae consigo grandes consecuencias positivas, con esta deberíamos empezar primero. En otras palabras, esta sería uno de los sapos que nos tenemos que tragar. Para aplicar esta estrategia es necesario que nos hagamos las siguientes preguntas. Primera, ¿cuáles son las actividades que me generan más valor en el largo plazo? Segunda,
¿Qué puedo hacer yo y qué solo puedo hacer yo, que si lo hago bien, marcaría una gran diferencia en mi objetivo? Y tercero, ¿cuál es hoy el uso más valioso que le puedo dar a mi tiempo? Con la respuesta a alguna de estas preguntas podremos conocer cuál es ese sapo que tenemos que tragarnos primero. Esto es lo que hace la gente exitosa. Hace sacrificios en el corto plazo para esperar mejores gratificaciones en el largo plazo. Lo tenemos como muy palpable, muy evidente en los deportistas de alto rendimiento. Recuerda que el pensamiento a largo plazo mejora las decisiones de corto plazo. Ahora pasemos a la estrategia número 5. Estrategia número 5, procrastinar creativo. El autor hoy nos dice que es un hecho que es muy difícil que logremos hacer todo lo que nos gustaría hacer y que tenemos que vivir con esa realidad. Por más productivos que seamos, siempre van a resultar más cosas por hacer y más aún en esta época en la cual tenemos mucha más información. El hombre todos los días está innovando, los medios están bombardeándonos queriendo captar nuestra atención. Tenemos más oportunidades de escoger entre X y Y producto que necesitemos, muchas más maneras de comunicarnos, de estar conectados, en fin, son muchas actividades y el tiempo es limitado. Y con esto tenemos que convivir. A ustedes no sé si les ha pasado, por ejemplo, una colección de libros por leer, la última revista de moda que les gusta, el último video de su artista favorito, la serie de Netflix que llevan en la mitad. En fin, son muchas las actividades y el tiempo es limitado. Si estamos hablando de la parte laboral, siempre habrá un informe que presentar, siempre habrá un análisis que realizar, etcétera. Esta es una realidad. Y entendiendo esta realidad, que son muchas las actividades y el tiempo es limitado, de todas maneras vamos a tener que aplazar algunas actividades. ¿Por qué? Porque el tiempo que tenemos no nos va a alcanzar para realizarlas. Siendo conscientes de esta situación, vamos a aplazar aquellas actividades que no nos aportan valor. Para esto vamos a tener en cuenta los siguientes conceptos: el concepto de prioridad y el concepto de posterioridad. ¿Y qué es prioridad? Es algo que se hace más y a menudo y es importante. Y la posterioridad es algo que se hace menos y con menor frecuencia y a su vez no es importante. Si la actividad es prioridad, ese es nuestro sapo y ya sabemos lo que tenemos que hacer con él. Si por el contrario no es prioridad, lo vamos a aplazar. Vamos a decir no a toda aquella actividad que no es absolutamente vital en ese momento. En otras palabras, vamos a procrastinar a propósito y vamos a decirle no a todo aquello que no sea un uso de alto valor de nuestro tiempo. Y eso es la procrastinación creativa, es decirle no a todo aquello que no nos aporta valor de manera premeditada, para así tener más tiempo y hacer nuestras prioridades o lo que aporta valor. Ahora pasemos a la estrategia número 6. Estrategia número 6, el método del ABCDE. ¿Y qué es el método del ABCDE? Es una técnica que consiste en establecer prioridades. La idea es que con la práctica podamos establecer prioridades y esto se nos convierta en un hábito diario. La aplicación de esta técnica es muy sencilla y consiste en lo siguiente. Primero, vamos a realizar la lista detallada de las actividades que tenemos que hacer en el día o al día siguiente, depende del momento en que estés planeando. Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, vamos a escribir al frente de cada actividad la letra A, B, C, D, según corresponda, donde A es una tarea que debemos hacer porque de no hacerla tendremos consecuencias graves. En este segmento generalmente se encuentran nuestros sapos. ¿Y qué debemos hacer con nuestros sapos? Exacto, tenemos que tragarnos primero. Ahora le vamos a colocar B, aquellas actividades que debemos hacer y que sus consecuencias son leves. Estos son los renacuajos del estanque. Parecen importantes, sin embargo, nos interesan más los sapos grandes. Una actividad de este tipo podría ser revisar el correo electrónico, por ejemplo. Y aquí hay una regla muy importante que debemos de tener en cuenta y es que nunca debemos de realizar una actividad B si aún no hemos terminado una actividad A. Recuerda que las actividades A son nuestro sapo. Ahora le vamos a colocar C a todas aquellas actividades que podrían ser agradables para nosotros y que no tienen consecuencias, se realicen o no, como por ejemplo el almuerzo con colegas de trabajo, que sabemos que puede ser agradable y que la podemos pasar bien y que quizás no tenga ninguna consecuencia en nuestro trabajo. A esa le vamos a colocar actividades C. Y le vamos a colocar D aquellas
tareas que sabemos que se tienen que hacer porque a veces pueden tener consecuencias, pero que no necesariamente necesitan de nuestra presencia o debamos hacerlas nosotros. Estas tareas las podemos delegar. ¿Por qué? Porque sabemos que se tienen que hacer y no requieren de nuestra presencia, como por ejemplo el archivar documentos importantes. Es importante archivarlos, sin embargo lo podría hacer otra persona. Y las tareas C, que son aquellas tareas que podemos eliminar porque son tareas que tienen un impacto mínimo, que quizá en este momento ya no sean importantes. La idea al aplicar esta estrategia es poder liberar tiempo y poder concentrarnos en realizar las tareas importantes y no detenernos hasta terminarlas. La primera ley del éxito consiste en concentrarnos y poder dirigir todas nuestras energías a un solo punto. Ahora pasemos a la estrategia número 7. Estrategia número 7, áreas claves. Céntrate en áreas claves. Para empezar con esta estrategia, me gustaría hacerle las siguientes preguntas. Para aquellos que trabajan en una empresa, ¿ustedes por qué creen que fueron contratados en su empresa para determinado cargo? O para aquellos que trabajan de manera independiente o que son emprendedores, ¿ustedes qué desean obtener al final del ejercicio con su emprendimiento? Si tenemos clara la respuesta a estas preguntas, es posible que rindamos al máximo. En esta pregunta está inmerso un tema fundamental, tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo empresarial, y son los resultados. Una persona es contratada en una empresa por sus habilidades y experiencia en determinado cargo, porque la empresa confía que con la experiencia que tiene el colaborador obtendrá los resultados que ésta necesita para garantizar el cumplimiento de sus objetivos empresariales y su permanencia en el tiempo. De igual manera, cuando yo como empresario independiente desarrollo un emprendimiento, es porque espero que con el valor agregado que brindo a la sociedad obtenga los resultados que me permitan cumplir con mis objetivos personales más importantes. Teniendo como base estos dos ejemplos, el autor nos recomienda que dividamos nuestro trabajo en áreas o actividades claves de resultado. ¿Y qué es esto? Es que dividamos nuestro trabajo en áreas o actividades que le aportan un mayor valor o tienen una contribución muy alta para que se logren los objetivos. Las áreas o actividades claves son vitales para el logro del resultado, son nuestra responsabilidad y dependen solamente de nosotros y están bajo nuestro control. Los resultados en las áreas o actividades claves determinan si tendremos éxito o fracaso. Por esto es muy importante detenerse a revisar los procesos para lograr identificarlas. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de un vendedor y vamos a considerar 3 actividades claves. Pueden ser más, pueden ser menos, para el ejemplo solamente vamos a tomar 3. Y estas 3 actividades pueden ser: 1, prospectar clientes; 2, visitar y cerrar negocios; y 3, ofrecer un buen servicio postventa, dependiendo sí del producto o servicio que preste el vendedor. Estas serían las actividades en las cuales el vendedor tendría que concentrarse si desea buenos resultados y ser promovido a su cargo o tener un rendimiento superior al de sus compañeros. El autor nos dice que una vez identificadas las áreas o actividades claves, debe evaluar cada una con una puntuación de 1 a 10, siendo 1 la menor nota y siendo 10 la nota más alta. De esta manera nos daremos cuenta o nos podremos dar cuenta cuál área tenemos desarrollada y cuál nos hace falta desarrollar. Como sabemos, las áreas claves son vitales, todas deben estar en su máximo nivel, así de que si tenemos una debilidad en alguna, debemos de empezar a trabajar en ella, porque esta actividad, si no es trabajada, sería nuestro freno y será una constante fuente de fricción y de frustración. El autor nos da una buena noticia, y es que la mayoría de habilidades se pueden aprender. Con el caso del vendedor anterior, por ejemplo, si el vendedor no presta un buen servicio postventa, es posible que sus clientes no vuelvan a utilizarlo y tendrá que hacer un mayor esfuerzo para lograr encontrar otro que reemplace a aquel que se retiró por falta de asesoría después de su compra. Como nos podemos dar cuenta, tener claridad de nuestras fortalezas y debilidades en las áreas clave es el punto de partida del alto rendimiento y el mejoramiento continuo. Para identificar las áreas clave o las actividades clave, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué actividad o en qué área específica, si yo trabajo o la desarrollo y lo hago de manera excelente, puedo tener un mayor impacto positivo en mi propósito? Recuerda que para ser una persona de alto rendimiento, debes identificar las áreas o actividades claves de resultado en tu trabajo. Ahora pasemos a la estrategia número 8. Estrategia número 8, la ley del 3. Ya en este punto, somos conscientes de que nuestro tiempo es limitado
y si deseamos ser exitosos es necesario que nos enfoquemos en aquello que queremos. El autor, basado en su experiencia, nos dice que de todas las actividades que realicemos, escojamos tres, que de todas las actividades hay tres que son las que más aportan valor y que las demás actividades son complementarias y pueden ser delegadas, traspasadas, disminuidas o quizá eliminadas. Para aplicar esta estrategia es necesario que utilicemos el método de la lista rápida. Vamos a realizar una lista de todas las áreas en las que deseamos mejorar. Por ejemplo, el área de finanzas, el área profesional, el área laboral, el área sentimental y cualquier otra área en la que vamos a enfocar los esfuerzos con el fin de lograr el resultado que queremos. Y ahora, en 30 segundos, por cada área vas a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tres metas más importantes en esta área? Recuerda que solamente es en 30 segundos. La principal razón de la gestión del tiempo es poder completar aquellas tareas importantes que nos brindan felicidad, bienestar, seguridad, satisfacción, etc. Teniendo claridad de las metas importantes, lo único que hace falta es trabajar hasta completarlas. Si de verdad queremos encontrar equilibrio en nuestra vida personal y laboral, tenemos que volvernos muy hábiles en aquellas actividades que generan contribución a la empresa. Recordemos que somos contratados para obtener buenos resultados. Al ser más habilidosos, podemos terminar nuestro trabajo a tiempo o antes quizá, y nos quede tiempo de sobra para dedicarnos a otros asuntos personales que también son importantes. Recuerda que la ley del 3 también es aplicable a las actividades y la idea es que escojas tres que son las que más aporten valor y que te dediques a realizarlas continuamente. Ahora pasemos a la estrategia número 9. Estrategia número 9. Prepárese para empezar o prepárate para empezar. Una de las mejores maneras de superar la postergación de las decisiones y lograr hacer las cosas más rápido es tener todo lo que voy a necesitar a la mano. Al preparar todo lo necesario o tener listo lo que necesitamos, solo nos haría falta un pequeño impulso mental para empezar a realizar nuestras tareas importantes. Al tener todo a la mano, evitaremos tener que levantarnos de nuestro sitio de trabajo. Una vez tengamos todo a la mano y hayamos creado un ambiente de trabajo confortable, podemos organizar todos los elementos y materiales que necesitamos de manera secuencial, adecuada, de acuerdo como una especie de paso a paso. Esto nos dará una sensación de control y cuando tenemos todo bajo control nos sentimos mejor para empezar a trabajar. Este es uno de los primeros pasos que hay que dar. Es asombroso la cantidad de libros, obras que no se escribieron, proyectos que no se realizaron por no haber tenido todo lo necesario por anticipado. Independientemente de tus capacidades, posees un potencial mayor que puedes desarrollar. Ahora pasemos a la estrategia número 10. Estrategia número 10. Un ladrillo a la vez. Esta estrategia nos dice que pongamos un ladrillo después del otro. Hacer las cosas de manera metódica es una manera eficaz de vencer la postergación en las decisiones. Una de las mejores formas de tragarse un sapo es hacerlo bocado a bocado. Cuenta el autor que desde hace muchos años las personas intentaban atravesar el desierto del Sahara, un terreno aproximado de 800 kilómetros en línea recta, cubierta solo de arena. Cuenta además que hubo muchas personas que murieron en el intento. Muchos se perdieron porque la arena borraba el camino. Los vientos hacían que la arena borrara el camino. Para contrarrestar esta situación, los franceses ubicaron torres construidas con envases en los cuales se empacaba el petróleo y las ubicaron cada 5 kilómetros, que era la distancia exacta hasta la cual se podía divisar el horizonte. Y de esta manera, cada viajero emprendía su recorrido, solo contaba con dos señales, todo el tiempo. Los tanques que estaban ubicados en el lugar de salida y los tanques ubicados al final de los 5 kilómetros. Solo tenía que observar en esa dirección y caminar de tanque en tanque hasta cruzar el desierto. De esa misma manera podemos completar la tarea mayor de nuestra vida, si nos disciplinamos a dar un paso a la vez, con la fe y la confianza de que cada paso nos acerca más hacia nuestro objetivo. Obtendremos mejores resultados si nos dedicamos primero a una cosa y luego a otra. Ahora pasemos a la estrategia número 11 y la última estrategia que vamos a abordar en este material.
Estrategia número 11, refuerce sus talentos. En esta estrategia se plantea la idea de que reconozcamos en cuáles áreas claves tenemos fortalezas o talentos y en cuáles de estas áreas tenemos debilidades y oportunidades de mejora. En el caso de las fortalezas, el autor nos invita a que continuamente sigamos aprendiendo. Con respecto a las áreas de mejora, el autor nos invita a que debemos aprenderlas. Solo es cuestión de identificarlas y determinar qué es lo que necesitamos aprender y ponernos en marcha. No podemos permitir que una debilidad en un área clave nos haga retroceder. Al sentirnos incapaces, nuestra confianza en nosotros disminuiría y esto nos desmotivaría a seguir y posiblemente nos haga abandonar nuestros objetivos. Recuerda que todo se puede aprender, solo es cuestión de, primero, identificar cuál o cuáles son mis oportunidades de mejora. 2, tener definido claramente qué necesito aprender. 3, apoyarme en mentores que hayan logrado los resultados que quiero lograr y aprender de ellos. Y 4, practicar, practicar y practicar hasta que consiga los resultados que deseo o mejores. Mientras más aprendemos, más podremos aprender. Esto nos hará sentirnos más seguros, más motivados para emprender. Recuerda que el cerebro es un músculo y lo que estamos desarrollando es musculatura mental. Y con esta estrategia terminamos. Y ahora vamos a realizar un resumen de lo estudiado en este primer video del libro Tráguese ese sapo. Inicialmente, recordemos que los sapos son aquellas tareas, actividades, propósitos, objetivos, metas, etcétera, que son importantes para nosotros en el desarrollo de nuestro proyecto de vida. Como los sapos son tan importantes, tenemos 2 reglas que se deben aplicar siempre para poder tragárnoslos. Y es regla número 1, es si tenemos que tragarnos varios sapos, primero empecemos por el más feo. Y segundo, si tenemos que tragarnos un sapo, de nada sirve que nos quedemos observándolo por mucho tiempo. Finalmente vamos a repasar las 11 estrategias y cómo estas nos pueden ayudar. ¿Y en qué nos ayudan estas 11 estrategias que vimos hoy? Nos ayudan a tener más claridad en nuestros objetivos, en cuáles son nuestros sapos, nos van a ayudar a evitar la procrastinación, nos van a ayudar a optimizar el tiempo y finalmente nos van a ayudar a aumentar nuestra productividad. Y por último, vamos a hacer un repaso de las 11 estrategias. La primera es ponga la mesa, que hace referencia a que tenemos que tener claros los objetivos y a pensar sobre el papel. Esa es la idea clave de ponga la mesa. La estrategia número 2 es planificar cada día. La idea es planear con anticipación tu día, ya sea en la noche anterior o antes de iniciar, y que lo hagas a través de listas de tareas. Eso es lo importante en la estrategia número 2. Estrategia número 3, que es aplique la regla 80-20, que es el principio de Pareto, que consiste en enfocar nuestra atención en el 20% de las actividades, que son las que producen el 80% de resultados. Pasemos ahora a la estrategia número 4. Y la estrategia número 4 es estudie las consecuencias, hace referencia a que tengamos un pensamiento de largo plazo y que pensemos en los beneficios a largo plazo que nos podrían traer las decisiones del corto plazo. Sigue, la procrastinación creativa hace referencia a postergar aquellas actividades que no nos aportan valor. La estrategia número 6 nos habla del aplicar el método ABCDE y eso hace referencia a que le asignemos relevancia a las actividades. La estrategia número 7 es concentrarnos en áreas clave de resultados, hace referencia a que identifiquemos aquellas actividades o áreas que son más relevantes y que nos aseguran el logro de nuestros objetivos. La estrategia número 8 que habla de la ley del 3 y es que consiste en que seleccionemos 3 tareas o 3 actividades que son claves para lograr un objetivo general. Básicamente es eso. La estrategia número 9 que consiste en prepárese antes de empezar y que hace referencia a que antes de empezar tengamos todo lo que necesitamos a la mano para que así evitemos pérdidas de tiempo. El hecho de que tengamos todo a la mano no nos permitirá tener excusas para no empezar. Ahora pasamos a la estrategia número 10, que la estrategia número 10 es un ladrillo a la vez y esto hace referencia a que hagamos las cosas paso a paso con la confianza de que cada avance o cada paso que demos nos va a acercar a nuestro objetivo. De esta manera evitaremos la postergación. Y ahora pasemos a la estrategia número 11 y última estrategia. Reforzar los talentos no es otra cosa o hace referencia
a que constantemente debemos de estar aprendiendo, ya sea que tengamos talento en algo o que sea una oportunidad de mejora. En ambos casos debemos de estar en continuo aprendizaje. Y recuerda que tu sapo es tu tarea mayor y posiblemente sea aquella que genere el mayor impacto positivo en tu vida. Así es de que trágate ese sapo primero. Y bueno, hasta aquí este pequeño resumen. Espero que este material les sea de mucha utilidad. Los invito a que pongan en práctica estas estrategias, a que logren incorporarlas a sus actividades diarias, la que más se acomode o la que más necesitan aplicar en este momento, y que les pueda ayudar para lograr aquello que desean. Para mí fue un placer haber compartido este espacio de aprendizaje con ustedes. Si desean aprender más estrategias que les permitan optimizar sus resultados y aprovechar mejor su tiempo, los espero en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.